Vamos a pasar a continuación a un momento tan importante como es abrir la palabra de nuestro Dios. Y la vamos a abrir por el libro de Isaías, en su capítulo 52. Isaías 52, versículo 13. Y hasta el capítulo 53, versículo 12. Este será el texto en el que estaremos meditando esta mañana. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Damos paso a Francisco Mira para que tenga la exposición de la palabra esta mañana con el título El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Empezamos una nueva serie, aspectos fundamentales de la fe cristiana, y vamos a tratar a lo largo de este mes al menos 3 temas en esta dirección. El primero de ellos, hoy, la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. También veremos la plena divinidad de Cristo la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, la siguiente. La que viene estaremos de campamento. Y, en tercer lugar, la inspiración de la Escritura. ¿Por qué una serie como esta? Porque es muy importante saber lo que creemos, tenerlo claro. En un mundo como el que vivimos, superficial, cambiante, es importantísimo tener convicciones bien definidas.
Así que por eso queremos abordar estos temas. Hoy, como decíamos, vamos a abordar el tema de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Y hay muchos pasajes del Nuevo Testamento, muchos textos del Nuevo Testamento, que afirman que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Solo una muestra. Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:2. Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. La creación y la humanidad gimen hoy, gritan de dolor, esperando ser salvados de la esclavitud, de la violencia, de las guerras, de la injusticia, de la enfermedad, del hambre, de la crisis climática y de la muerte. Todo este drama humano que vivimos es lo que la Biblia explica como las consecuencias del pecado. Pecado que no es otra cosa que una combinación de desobediencia, de espíritu de rebelión, de orgullo y de rechazo de Dios por parte del ser humano, siendo sus criaturas. ¿Cómo resolver este problema, esta brecha insalvable entre Dios y el ser humano? ¿Cómo resolver el pecado? Esta es la clave de la historia y es la clave de la historia de cada uno de nosotros, de la historia en mayúscula y de la historia personal. El ser humano ha perdido toda esperanza de salvarse a sí mismo, aunque lo seguimos intentando. Parece que somos inagotables. Algunos ya han perdido toda la esperanza. Muchos autores existencialistas, sobre todo, intelectuales, están desesperanzados. Europa a la cabeza, Occidente, cuando uno escarba un poquito en la superficie, en los titulares de la prensa, enseguida percibe esa desesperanza profunda que hay en la sociedad. Y la palabra de Dios nos dice que si te encuentras muy desesperado, el mensaje de esta mañana es para ti. Y este es el mensaje con el que nos gustaría llegar a toda la sociedad. La muerte de Jesucristo en la cruz nos muestra cómo Dios nos ama, sufre y muere por nosotros para vencer al pecado y todas sus consecuencias. David Burr, en un escrito sobre este tema, aunque hemos leído varios textos que hablan del tema, dice que el texto por excelencia para entender y explicar esta verdad, la idea de que el Señor cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, es sin duda este pasaje que hemos leído de Isaías 52 y 53. Así que vamos a considerarlo. Este pasaje fue escrito 700 años antes de Jesucristo, 7 siglos. Estamos delante de unas palabras asombrosas. Mateo ya las leyó, las vamos a ir releyendo a lo largo de la predicación, pero son asombrosas, no es cualquier palabra. Comprender este pasaje supone comprender la mente y los propósitos de Dios. Y eso es importantísimo. Comprender la mente
y los propósitos de Dios. Explica cómo puede y va a resolver Dios el mayor problema que tiene la humanidad, sin lugar a dudas. Y en un tono más personal, si la lectura y meditación de este pasaje no nos ilumina nuestra mente, no nos conmueve en nuestro espíritu, es que estamos muy endurecidos espiritualmente. Isaías 52, del 13 al 15. Lo podríamos titular esta sección, son cánticos del siervo, y van en secciones de 3 en 3 versos. 52 del 13 al 15 nos presenta un enigma. El enigma de Jesucristo, que no es otro que la clave de la historia. Y nos dice que el futuro es del siervo de Dios, este siervo que aparece a lo largo de este cántico. No hay y no habrá nadie más grande que Jesucristo. Esto es lo que dice el versículo 13. No hay nadie más grande. El futuro pertenece a Jesucristo. En la historia presente, cuando Él se encarnó y vivió entre nosotros, asombró a muchos, pero no a todos. Para la mayoría, Jesucristo fue uno más. Un predicador de Galilea, de un pueblucho, Nazaret, del que dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero en el futuro, el versículo 15 señala que toda la humanidad, todas las naciones y todos los grandes de las naciones reconocerán a Jesucristo como el más grande. Este es el enigma de la historia, Jesucristo. Es una afirmación indirecta que la historia se cuente antes y después de Jesucristo. Quien empezó a hacer esto, acertó de lleno, porque el enigma de la historia, la respuesta a ese enigma, sin duda es Jesucristo. En segundo lugar, después del enigma de Jesucristo, la paradoja, la aparente contradicción de Jesucristo. Dios, nada más y nada menos, hecho humano, siendo rechazado, es rechazado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La paradoja de Jesucristo. Dios, hecho humano, es rechazado. ¿Qué necesitamos para salvarnos? Este texto afirma con meridiana claridad, la clave está en creer. Creer, no cualquier cosa. Creer en el Dios que se da a conocer a través de las Escrituras. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Necesitamos conocer para creer. Necesitamos confiar en Dios. Y entonces podremos creer de una forma auténtica para ser salvados. Dice más este texto. Escucha, lee la revelación de Dios, lee la palabra, lee la Biblia, escucha la predicación bíblica, porque la fe, esa confianza que salva, solo viene a través del oír la palabra de Dios.
Él se nos manifiesta a través de esta palabra. Y este mensaje se recibe por gracia como un regalo de Dios que quiere salvarnos por revelación y por fe. Y la pregunta es, después de preguntarnos qué necesitamos para salvarnos, es si tú quieres ser salvado esta mañana, si tú quieres ser salvada esta mañana, hoy mismo. Si quieres, puedes. Solo hay que conocer, confiar en Dios y creer. Para salvarnos, Dios se hizo humano. El versículo 2 es magnífico. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es toda una paradoja este texto. Hay que entenderlo bien. Pero nos habla de un Dios cercano. Para salvarnos, Dios se hizo humano, como uno de nosotros. El que es eterno entró en el tiempo. Y algo increíble es que fue gestado en 9 meses. Siguió el mismo proceso que los bebés que tenemos con nosotros. ¿Hay algo más cercano que un bebé en el vientre de su madre, 9 meses? Ese es nuestro Dios. No hace las cosas a distancia. Quien acusa a Dios por todo lo que pasa en el mundo y le acusa de falta de amor, no sabe lo que dice. Es ignorante. El plan de Dios para salvar a la humanidad es asombroso. De una familia y un linaje modesto, sin atractivo, sin brillo humano de ningún tipo, pero divino desde su concepción. Esa es la paradoja. Una encarnación plena, un renuevo, es la mínima expresión de vida que crecerá aún en tierra seca, sin atractivo de ningún tipo. Su forma de ser, de vivir, fue igual que la nuestra. Jesucristo lo tenía muy claro. Él dijo: yo he venido para servir y para poner mi vida en rescate por muchos. Y vaya si lo hizo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La realidad frente a esa paradoja es que la mayoría de la humanidad rechaza a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esta es la realidad. Y este texto profético de Isaías la anticipa: desechado y despreciado, un don nadie. Por los que vino a salvar, la mayoría le rechazó y la mayoría sigue rechazando hoy día a Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, Dios no le libró del sufrimiento. Cristo sufrió por nosotros. Él experimentó el dolor y está cercano a los que experimentan el dolor en cualquiera de sus formas. No es ajeno ni distante, pero fue y sigue siendo rechazado, menospreciado y aborrecido. Y eso es en sí mismo todo un contrasentido. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo significa que Dios cargó en él nuestra culpa y el pecado.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo sufre con y por nosotros. La misión de Cristo, el siervo de Dios, es asumir las consecuencias de nuestra rebelión, de nuestro pecado, atraer hacia Él toda nuestra culpa. Él se identificó hasta tal punto con nosotros que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros conflictos, nuestros temores y nuestra muerte. Y a veces podemos pensar que el sufrimiento de Jesucristo, su condena y su muerte era un castigo de Dios, pero no. Él sufrió por ti y murió por mí. Sufrió y murió por cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Jesucristo fue castigado por nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Podemos tener paz por el sacrificio que Él llevó a cabo a nuestro favor. Él fue condenado por mi orgullo, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, no los suyos. Nuestra salvación tuvo un precio elevadísimo. El justo, el único justo que ha existido, murió por los injustos. El sacrificio del único justo es la respuesta de Dios a todos los sinsentidos de la vida. Si alguien lo está pasando muy mal en su vida, que mire a Cristo, que ponga sus ojos en Cristo. Si Dios estuvo dispuesto a venir al mundo y morir en nuestro lugar, asumir toda nuestra culpa, quiere decir que este mundo tiene significado y tiene sentido y hay esperanza para este mundo. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz podemos tener salvación, paz y sanidad, con mayúsculas. Todo ser humano es responsable de la muerte de Jesucristo. Todos nosotros, dice la Escritura, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, porque todos nos habíamos descarriado. Es muy fuerte. Por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por nuestro individualismo, Cristo murió y cargó con todo ello. Todos nos habíamos perdido. ¿Cuántos caminos de perdición hay en la vida, en la humanidad? Tantos como personas. Caminos sin sentido, de perdición. Solo hay un camino que conduce a la salvación, y ese es Cristo. Solo Él conduce a la vida eterna. Dios escogió a Jesucristo para que en su muerte sacrificial todo nuestro pecado fuese perdonado. En cuarto lugar, los versículos del 7 al 9, Jesucristo, el sacrificio del Cordero perfecto de Dios que murió. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El sacrificio del Cordero perfecto de Dios. Murió como un cordero. El cordero que cubrió la desnudez de Adán y Eva después de su rebelión. El cordero que fue sacrificado por Abel para ofrendar a Dios. Los corderos que fueron sacrificados para ser los israelitas liberados de Egipto. La multitud de corderos sacrificados para el perdón de pecados en Israel durante siglos, todo ello era el anticipo del Cordero de Dios perfecto, único, con el que Dios iba a quitar el pecado del mundo. Los animales no son conscientes de su muerte. No tienen esa capacidad. Pero este Cordero de Dios experimentó angustia, aflicción y lo hizo en silencio. ¿Qué fortaleza interior, espiritual hay que tener para guardar en silencio la angustia y la aflicción? En público y en privado. En Getsemaní, solo y delante de los que le juzgaban. El inimaginable sufrimiento de Cristo fue físico, moral y espiritual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo experimentó en la cruz lo que podríamos llamar, lo que algunos llaman una depresión cósmica. Es difícil imaginar lo que Cristo experimentó en la cruz. Y no fue solo dolor físico, fue algo mucho más profundo. Toda la ira del universo rebelde fue descargada sobre él. Es algo asombroso, algo maravilloso, porque su muerte era necesaria, imprescindible. Dios solo podía perdonar nuestra rebelión si alguien perfecto asumía esa responsabilidad. Murió como cordero, pero murió con propósito. Eso es lo que nos dice el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Murió con propósito. El siervo de Dios fue apresado, juzgado y condenado injustamente y murió auténticamente en la cruz. Su muerte no fue una muerte más, ni tampoco un accidente. Tenía un propósito muy elevado y único, lo que ningún ser humano, ninguna ideología, ninguna religión podían hacer, lo hizo Cristo en la cruz. Satisfacer la justicia divina. Dios no puede contradecirse. Redimir, salvar a Israel, a la humanidad entera y a toda la creación. Este era el propósito de Dios con la muerte de Cristo en la cruz. Y se cumplió el plan, porque Dios va a salvar y va a reunir a toda la humanidad que pone su confianza en Él, en Cristo. Por eso tenemos que creer.
Dios no va a obligarnos a creer. Como mucho Dios nos va a persuadir, y quizá Dios te está hablando, y no una vez, sino llevas ya días, quizá años, escuchando este mensaje. Por eso preguntábamos al principio si no será hoy el momento en que recibas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ese es el propósito de Dios. Por eso tenemos que creer, confiar, recibir a Jesucristo, porque solo su muerte nos da vida. El versículo 9 nos dice que murió el único justo. Es precioso. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta en su muerte estuvo entre pecadores. 2 ladrones en la cruz, la forma de ejecución más despreciable en el siglo I. ¿Qué detalles tan precisos nos da el texto 700 años antes de que ocurriera? La sepultura de José de Arimatea, un rico seguidor de Jesucristo. Cumpliría esa palabra profética. Pero lo destacable aquí es que Jesucristo es y ha sido el único ser humano completamente perfecto. No ha habido otro en la historia, con la excepción temporal, no sabemos durante cuánto tiempo, de Adán y Eva, previo a la rebelión. Pilatos dijo: he aquí el hombre, y no se equivocaba. He aquí el ser humano perfecto, con mayúscula. Y esa perfección es la que hace que su muerte, su sacrificio, sea único y válido delante de Dios. La santa ira de Dios ante nuestra injusticia es aplacada por este Cordero de Dios que es perfecto. Y en quinto y último lugar, los versículos del 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Impresionante. Acaba como empieza. Jesucristo es el más grande. Fue muerto, pero la muerte no pudo resistirle. Vivirá por largos días. Y Él está viviendo por largos días. Es el eterno. Dejó la eternidad por amor a nosotros, pero está de vuelta a la eternidad. Obedeció hasta el fin, porque era la voluntad de Dios. Lo aceptó personalmente. Él se entregó, puso su vida por nosotros, por decisión propia, no por obligación. Y una vez cumplido ese sacrificio, la muerte no pudo retenerlo. Dios le levantó, Dios lo ha exaltado. Fue un sacrificio en nuestro lugar para salvación, para devolvernos la vida, el gozo y la eternidad a todo ser humano que cree en Él, en el más grande de la historia. Y es hermoso, me encanta cuando dice, quedará satisfecho. Cristo nos mira, y a lo largo de la historia ha habido muchos que han puesto su confianza en Cristo. Y cuando mira a todos los que han puesto su confianza en Él,
dice que su aflicción valió la pena y queda satisfecho. Qué importante es esta expresión. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. ¿Tiene la vida y la muerte de Dios hecho hombre sentido? Él dice con toda claridad, quedará satisfecho. Cristo queda satisfecho. Su conocimiento justificará a muchos. Es cierto que muchos, la mayoría, sigue rechazando a Cristo y han rechazado a Cristo. Pero hay millones y millones que no hemos rechazado a Cristo, que hemos creído en Cristo y que ponemos nuestra confianza en Él. Hoy hay esperanza de salvación por este sacrificio de Cristo. Él entregó su vida para salvar a muchos. Le daré parte con los grandes. Él vendrá en gloria y estará entre los grandes. Y concluimos. El siervo sufriente de Isaías, en él encontramos lo que podríamos llamar el más apasionado mensaje de amor. Dios se entregó absolutamente por cada uno de nosotros. Nunca dudemos de la bondad de Dios. Dios nos ama. Nunca dudemos de su bondad. Encontramos en segundo lugar el más contundente mensaje de confianza y seguridad. No solo de amor, confianza y seguridad. Dios está guiando la historia. Tiene un propósito y es un propósito de salvación para la humanidad. Viviremos por fe hasta el final y sabemos que la victoria final está asegurada. Él es el alfa y la omega. Y Él tiene la última palabra de la historia. Ningún mandatario universal la tiene. Cristo tiene la última palabra. Y en tercer lugar, el más convincente mensaje de esperanza. El siervo del Señor murió en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos da esperanza de vida eterna. Porque este mismo Cordero es a la vez el león de la tribu de Judá. Esta es la revelación definitiva. La salvación pertenece a Dios a través de Jesucristo, el siervo sufriente. Demos gracias a Dios por él.